firmar un arranque de campeonato casi inmaculado, el FC Barcelona ha visto frenada su inercia ganadora con 2 empates consecutivos en la Liga. El último ante un Celta que consiguió arañar los primeros puntos de la temporada del Camp Nou. Pese a todo, el equipo azulgrana se mantiene líder destacado y llega a Villarreal con el objetivo de no ceder más terreno a solo 2 semanas del clásico ante el Real Madrid. Cuando se gana es mucho mejor, pero yo creo que la dinámica no es mala, la del equipo. No hemos conseguido la derrota, pero en este caso se nos escapan puntos donde tenemos que ser fuertes, como he dicho antes, que es en casa. Y no hay más, ya se acabó el partido, hay que aprender de los errores y seguir, porque hasta el parón de Navidad nos quedan duelos muy difíciles. Luego ¡Atento, salió Messi! ¡Gol! ¡Gol! La mejor noticia para el Barça del duelo ante el Celta fue ver golear de nuevo a Leo Messi y Luis Suárez en el mismo partido. Algo que hasta entonces solo había sucedido una vez esta temporada. Filtra Messi, Jordi Alba para Luis Suárez, ¡gol! ¡Gol! La peor, sin duda, mucho más que el empate, la lesión de Samuel Umtiti. Con el francés y Mascherano fuera de combate, la pareja Piqué-Vermaelen será la encargada de mantener la estabilidad defensiva del equipo de Valverde. Ese balón que se va a llevar Roberto Soriano. Enfrente, el líder se topará con un Villarreal que continúa en puestos europeos, pero que también acumula 2 tropiezos consecutivos en el campeonato con sus derrotas ante Sevilla y Leganés. Ataque, la está pidiendo Nabil El Zara, ahí está El Zara, amaga el remate. 2 encuentros donde los amarillos vieron cómo les remontaban tras empezar mandando en el electrónico. Tercero, Amrabat la deja atrás, gol, 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 gol. Hay que levantar la cabeza y seguir empujando, seguir confiando y solventar ciertas cosas que nos están pasando factura y tenemos que corregirlas cuanto antes. El partido del domingo contra el Barça pues muy importante, después de 2 derrotas consecutivas, jugamos en casa y hay que sacar energía de donde no hay y ganar el partido. De cara a esta importante cita, Javi Calleja tiene la duda de Carlos Vaca, pero recupera en principio a piezas muy importantes en sus esquemas. Samu Castillejo podría volver al equipo tras un mes de baja, mientras que Sergio Asenjo tiene opciones de recuperar la titularidad en la portería grogueta. Además, vuelven de sanción Víctor Ruiz y Jaume Costa para apuntalar la defensa del conjunto castellonense. En su última visita, Leo Messi consiguió prolongar la buena racha del FC Barcelona en este escenario, con este magistral libre directo que empataba el partido en el último suspiro. Y es que el conjunto azulgrana lleva 10 visitas consecutivas sin perder en Villarreal, con un balance de 6 triunfos y 4 empates. La última victoria amarilla como local ante el Barça data ya de hace más de 10 años, en octubre de 2007. Un 3-1 con goles de Santi Cazorla y Marcos Senna por partida doble. El Estadio de la Cerámica vivirá este domingo un partido grande entre 2 equipos que quieren volver a saborear las mieles del triunfo. El Barça para hacerse aún más fuerte en el liderato. El Villarreal para consolidar su plaza europea y no perder comba con la zona Champions. Algo más que 3 puntos en juego en el gran partido del fin de semana en la Liga Santander.